y les voy a pedir ese permiso de grabarles, se llama etiqueta, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué Bueno, estudia la psicología? ¿Cómo podríamos dar solución a ese concepto? ¿Qué estudian los psicólogos? Fanny. Pues Jessica. Fanny y después Jessica. profe, ¿me escucha? Correcto, te escuchamos, Fanny. Ah, bueno. Estudia el comportamiento del ser humano y también de los animales, según tengo entendido. Porque Ok. tenemos comportamientos similares, Okay. Estudia el algo así. comportamiento del ser humano y también los animales. Esa parte de la psicología se llamaría, hace parte de un enfoque que es el llamado enfoque conductual. Es un enfoque experimental. Se inició con pruebas con animales y se basa en un enfoque, digamos, más fundamentado en las ciencias naturales y en las ciencias fácticas. Y ya les daré a conocer qué es una ciencia natural y una ciencia fáctica. A ver, ¿qué estudian los psicólogos? ¿Quién más quiere colaborar? No, yo. O sea que ahí podríamos incluir lo que es cuando le dicen a uno que deportista, conductual, social, o no ahí. Ok, buena pregunta. La psicología podríamos decir que es una ciencia multiparadigmática, o sea que es una ciencia muy amplia. Ya les estaré desglosando qué tan amplia es la ciencia. En función de la ciencia misma, existen unos enfoques específicos y cada enfoque tiene un objeto de estudio en función de la misma psicología. Entonces, de ahí que es tan amplia que existe una psicología basada en ese estudio que tú hablas del comportamiento de las personas y los animales, pero también el campo de la psicología, que es diferente, se amplía de acuerdo al quehacer. Y el quehacer también se relaciona con los campos de estudio, que es la psicología del deporte. Ya más adelante le estoy desglosando poco a poco. ¿Quién más quiere participar? Bueno, ¿Quién? profe, yo tengo la manito levantada. ¿Quién? Laura Gutiérrez. Laura Gutiérrez. Bueno, la psicología pues también estudia y analiza la mente humana pues para solucionar diversas patologías que tenemos emocionalmente, mentalmente y socialmente. Ok, analiza la mente humana para mirar las diferentes patologías que tenemos de manera individual y social. Podríamos decir que esa parte de la psicología pertenece al campo de la clínica. Cuando nos centramos en las patologías, estamos hablando de un campo clínico, de un qué hacer en el campo clínico que más adelante les voy a dar a conocer. ¿Alguien más o continuamos con la tercera pregunta? ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Qué hacen los psicólogos? ¿Qué hace un psicólogo? Ustedes empezaron a estudiar psicología. Por ahí veo la manita de Laura, no sé si quiera participar. ¿Qué hacen los psicólogos? Por aquí también veo otros, o Jessica, cualquiera. ¿Qué hacen los psicólogos en sí? Buenas noches. Pues los Buenas psicólogos noches. eh, ayudan, digamos, dando consejos, dando un apoyo, escuchando, comprendiendo.
Bien, un psicólogo escucha, un psicólogo comprende, un psicólogo orienta, pero ahí es donde tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del rol del psicólogo. ¿Sí? Cuando hablamos de qué hace un psicólogo, estamos hablando de un rol específico. Tal vez el psicólogo, el buen psicólogo, no aconseja, sino simplemente orienta. Ese es uno de los principios fundamentales que yo les voy a brindar a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando aconseja, ya está dando un concepto sobre la base de algo. Pero cuando orienta, ya está asumiendo una posición neutral, a veces pedagógica o a veces reflexiva, para que sean las mismas personas las que le den sentido a sus vivencias. ¿Bien? ¿Alguien más? Bueno, profe, bueno, teniendo en cuenta lo que usted nos dice respecto a que un psicólogo no da consejos, sí es muy asertivo. Hay en una lectura que habla de que nosotros somos más que todo orientadores. El psicólogo mm, va estudiando más bien de una manera racional, ética y contextual y científica, para comprender por qué los seres humanos se comportan como lo hacen. Muy bien esa parte. Cristian quiere participar. Profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo creo o pienso que los psicólogos estudian el desarrollo individual de cada organismo, porque incluimos tanto seres humanos como animales también de cierta forma, y el rol que cumple dentro de una sociedad o dentro de un contexto y cómo influye dentro de ese contexto. Pienso yo que es lo que estudian los psicólogos. Ok, muchas gracias, Cristian. Entonces ahí nos estaríamos enfocando en esa psicología que se fundamenta en el individuo, ¿sí? En el campo clínico. Entonces estarías dando un aporte en función al campo clínico. Muy bien, Cristian. ¿Alguien más o continuamos? Yo, profe. ¿Quién es yo? ¿Laura? Ani. Fanny. Para mí, bueno, lo que hacen los psicólogos es ayudar ya sea a una persona o ya sea a un grupo. Pues cuando uno lo enfoca en sociedad, ¿no? Bueno, un psicólogo ayuda a una persona o puede ayudar a un grupo, ¿no? Dependiendo del tipo de psicología. Si es una psicología clínica, ayuda de manera A una persona. intrasubjetiva. Si es un psicólogo social, ayuda de manera intersubjetiva, es decir, con otros. El psicólogo clínico siempre ayuda al otro, porque se aborda desde lo individual, y el psicólogo social ayuda a una comunidad o ayuda a un grupo social, ayuda a los otros. Eso depende del tipo de enfoque que se aborde, que acoja el psicólogo, porque la psicología es tan amplia que podríamos decir es multiparadigmática en el sentido, digamos, de que tiene diversos enfoques y cada enfoque tiene un objeto de estudio que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces vamos a continuar con la última pregunta. Se paró, profe. ¿Me escuchan? ¿Se ve la diapositiva, la ven? Sí, señor. Sí, Que señor. sí, Sí, señor. Tengo habilidades. ¿Qué habilidades tiene un psicólogo? ¿Cuáles serán esas habilidades que tiene un psicólogo? Yo, saber escuchar, saber aconsejar, saber pensar, saber enfocar,
diría que también debe tener mucha táctica para ayudar a alguien, porque a veces uno quiere ayudar a alguien, pero esa persona no se quiere dejar ayudar. Y cuando a veces se quiere dejar ayudar, no entiende que lo que se le dice o lo que se le aconseja es pues para que lo haga. Pero si no lo hace, pues ya no es culpa de él. Sí. Ok, saber escuchar, pero también asumir unas estrategias frente a la persona o al paciente o el cliente, porque la psicología llama a ese otro, al otro por lo general en el campo clínico, es decir, la persona que va al psicólogo se le llama paciente desde la perspectiva clínica, también se le puede llamar persona o cliente, de acuerdo al enfoque que vaya a asumir. Bien, ¿alguien más nos puede hablar de una habilidad? Sí, profe. Aló. Hola. Sí, correcto. ¿Cuál? Profe, mira, dice que, pues aquí en la misma lectura nos dice que debemos tener mucha facilidad para podernos comunicar. Lo otro es tener empatía, ausencia de prejuicios, pues para no juzgar a nadie en su condición sexual, emocional o familiar, tener iniciativa y creatividad. Son como las que, una actitud respetuosa y conciliadora, son como las actitudes que debe tener un psicólogo. Correcto, eso que acabas de nombrar, de la empatía, de la cuestión conciliadora, hace parte de las habilidades que ustedes deben desarrollar. ¿Ok? ¿Alguien más quiere colaborar? ¿O ayudarnos a construir este conocimiento? Yo creo, Bueno, profe, A ver, lo escuchamos. Creo que es Cristian. gracias. Yo creo que un psicólogo debe ser ante nada objetivo y responsable, pues de acuerdo al rol que va a desempeñar dentro de la vida y la emocionalidad de una persona. Ok, un psicólogo debe ser objetivo, responsable, ya sea para el trato cuando se trata a una sola persona desde lo individual, ¿no? Bien, Edith nos quiere colaborar. Buenas noches para todos. Bueno, También pienso que debe tener un pensamiento crítico, debe tener pues ética profesional, pues porque digamos que todo el tema de confidencialidad y de ser como imparcial a la hora de pues de orientar al paciente, ¿no? claro, debe desarrollar un pensamiento crítico. Tú hablas del término imparcial. En la psicología se asume una posición neutral, es el término que asume la psicología. Cuando se habla al otro, se asume una posición neutral con el objetivo de orientar, con el objetivo de conocer, escuchar a ese otro, ya hablando desde el campo clínico. Y cuando hablamos del otro, se habla de la persona, paciente o el cliente, dentro del propio quehacer. Muy bien, ¿alguien más o continuamos con la otra fase del ejercicio? Continuemos con la siguiente fase. Esto que les acabo de dar a conocer simplemente es lo que se encuentra referenciado en el libro, ¿no? Bueno, ahora vamos a tener en cuenta, espera que no me quedaron las diapositivas grabadas. La psicología como ciencia, disciplina y como profesión. Vamos a diferenciar qué es ciencia, disciplina y profesión. A ver, los escucho. ¿Qué creen ustedes que sea
la psicología como ciencia, o si hablamos de la psicología como disciplina, ¿a qué nos estaremos refiriendo? O si hablamos de la psicología como profesión. Empecemos por ese primer aspecto. Eso lo van a encontrar en la guía integrada. Hay como una especie de matriz y ustedes tienen que hacer una diferenciación entre ciencia, disciplina y profesión, tomando como centro la psicología. ¿Cuál será la diferencia entre ciencia, disciplina y profesión? Empecemos por ciencia. A ver, los escucho. Pues la ciencia es cuando ya se estudia más a fondo, teniendo en cuenta que hay problemas en la mente humana que no tienen, digamos, una solución fácil. Entonces, creo que hasta que se entendió eso, se puso la psicología como ciencia por el estudio de muchos comportamientos que no tienen explicación. Sí, lo más recuerdo de lo que leí. Entonces, por eso, como ciencia, es el estudio más a fondo de comportamientos de los seres humanos que no se pueden entender. Pues es lo que recuerdo. Ok, esa primera apreciación de ciencia. ¿Qué es ciencia? La ciencia, prácticamente, habíamos hablado de que la psicología es como es multiparadigmática, es una ciencia compleja. Y cuando hablamos de que es una ciencia compleja, significa de que tiene muchas aristas y que tiene muchos enfoques. La ciencia psicológica, cuando se habla de ciencia, en un principio a través del positivismo, se consideraba que para hacer ciencia se debería hacer algo experimental. ¿Sí? Y las primeras ciencias que incurrieron desde ese paradigma positivista fueron las ciencias formales, como son la matemática, y las ciencias naturales, como la biología, que son ciencias experimentales. Ya más adelante, ese concepto de ciencia no se redujo simplemente a la cuestión de que fuesen experimentales, sino que se afirmó de que también existían esas llamadas ciencias sociales. Por ejemplo, la psicología tiene es una ciencia formal, porque para hacer psicología se utilizan las matemáticas, especialmente para predecir conductas. Uno de los enfoques que utiliza la matemática o esa cuestión experimental es el enfoque conductista. El conductismo estudia, su objeto de estudio es el estudio del comportamiento. Como es tan grande, la psicología tiene diversos enfoques. Entonces ahí ya les estoy hablando de esa primera fuerza de la psicología, que es el conductismo. Y cuando le menciono el conductismo, pues estamos hablando que fue esa primera ciencia que generó la psicología, que le dio el carácter de ciencia a la psicología. La primer enfoque que le dio carácter de ciencia a la psicología fue el conductismo, a partir del paradigma positivista. El positivismo como paradigma fue prácticamente una visión de mundo en el cual se creía que para hacer ciencia se debería hacer bajo la función de la experimentación. Y vemos que ese primer enfoque que se relacionó, que tomó como objeto de estudio el comportamiento, fue el llamado conductismo. Pero como la psicología tiene varios enfoques, vemos que también surge más adelante un enfoque como es el enfoque psicoanalítico.
ya es un enfoque más reflexivo que se aleja un poco de ese paradigma positivista propio de las ciencias formales y ciencias naturales. Psicoanalista pues no va a utilizar la matemática ni aspectos experimentales, sino que simplemente se fija en que su metodología sea más hacia el ser humano, hacia que el objeto mismo de estudio se relacione con el inconsciente. En el psicoanálisis, el objeto de estudio es el inconsciente. El inconsciente lo podemos representar como la sombra, es decir, aquellos actos que no vemos. Freud hablaba del llamado iceberg en el mar. ¿Saben qué es un iceberg? ¿Sí saben qué es un iceberg? ¿Han escuchado eso del Un iceberg? pedazo de hielo grande. Creo. Sí, sí, señor. Una Sí, un masa de hielo que pedazo flota en el mar. en medio del mar, sí. Profe, a silencio el micrófono. No lo escuchamos. Ya va, espérame un segundo. Otra vez silencié el micrófono, profe. Sí, es que está diciendo que lo esperemos porque de pronto recibió una llamada. Ah, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Se Ya, silenció solo. perfecto. sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces estábamos hablando del psicoanálisis, que el objeto de estudio es el inconsciente. Ya no es el comportamiento, como lo es para el conductismo. Ya veríamos un enfoque que está relacionado más con ver aquello que no se ve. Y aquello que no se ve lo relacionamos con la sombra, el inconsciente. Pero Freud nos hablaba del iceberg, ¿sí? Ya no vamos a centrar en el simple comportamiento de lo que se ve a simple vista, experimentalmente, lo que logra captar nuestros sentidos, sino a través del psicoanálisis tenemos que mirar otros aspectos diferentes a la conducta. Y entre esos, pues es aquello que está relacionado con el inconsciente, como en el iceberg. El iceberg es una metáfora que utilizó Sigmund Freud para hablar de la conciencia y del inconsciente. Lo primero que vemos es el iceberg. El Titanic, de pronto vieron que había un iceberg no tan grande y no le tuvo miedo el que manejaba el Titanic del iceberg, pero no se dio cuenta de lo que estaba debajo del iceberg. Y eso que está debajo es aquello que se denomina el inconsciente, aquello que no se ve. ¿Hasta ahí más o menos se entienden? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Espérame un segundo. Es que se me activa el micrófono y se me desactiva. Entonces vemos que hay diversos enfoques en la psicología. Primero les hablé del conductismo, que es un enfoque basado en la ciencia experimental propia del positivismo, en donde existían las ciencias naturales, ciencias fácticas, y también las ciencias naturales. Ya cuando hablamos del psicoanálisis, pues se desprende un poco de esa mirada de cientificidad positivista y ya nos centramos en el objeto de estudio como el inconsciente. También existen otros enfoques, como el enfoque, podríamos decir, humanista. Ya el objeto de estudio ya no sería ni el comportamiento ni el inconsciente, sino la manera como el mismo hombre le da sentido a su propia vida. Eso trata el humanismo. Es un enfoque de vital importancia porque se desprende de esa lógica, podríamos decir, positivista, experimental,
y también se desprende un poco de la lógica o de la manera como concibe la psicología, el psicoanálisis, para ya centrarnos más en el hombre. También existe el llamado enfoque sistémico y la psicología social. La psicología social, pues su objeto de estudio no es el individuo, sino la sociedad y las personas. En un principio yo les hablé de una psicología clínica que hablaba del otro, en donde el objeto de estudio o bien es el comportamiento o bien es la parte inconsciente, pero es siempre relacionado con el otro, con el individuo. Ya en la psicología social no se mira al otro, sino los otros en contexto. ¿Sí? Cuando se reúnen una o dos o más personas, se producen cambios. Y eso es lo que trata la psicología social. Objeto de estudio ya serían el comportamiento, no, la sociedad y la comunidad. Bien. Vamos entonces, miren, la ciencia, pues, la característica es que una ciencia tiene un objeto de estudio y tiene métodos utilizadas para cada objeto de estudio. Por ejemplo, en el conductismo, en ese primer enfoque que se basaba en las ciencias formales y ciencias naturales, el conductismo, cuyo objeto de estudio es el comportamiento, tiene unas metodologías adecuadas relacionadas con su enfoque. Y entre esas metodologías está lo que el reforzamiento positivo y reforzamiento negativo, todo lo que tenga que ver con la cuestión experimental. Todos sus métodos están relacionados en ese conductismo con lo experimental. Ya cuando hablamos de otro enfoque, como el psicoanálisis, podemos decir que ya no es tan experimental, sino que la metodología del psicoanálisis se basa en la llamada asociación libre. La persona habla, el psicólogo escucha, el psicólogo permanece neutral en el proceso y es la persona que va a comenzar a dar a conocer sus vivencias y a darle sentido a cada una de sus vivencias. Entonces, esa metodología de ciencia se denomina la asociación libre. Hasta ya vamos entendiendo. Sí, señor. La psicología social ya haría parte de las ciencias sociales. Podemos decir que la psicología es tan amplia que parte del individuo hacia los individuos, partiendo de que la primera ciencia, como se pensó, pues era la ciencia fáctica, conductista, luego fue variando, luego pasamos a hacer una ciencia interpretativa, como lo es el psicoanálisis, ya vino a otro tipo de ciencia, como son las ciencias sociales, que están ligadas a las acciones con los otros, con la misma comunidad. La metodología, podríamos decir, utilizada, el objeto de estudio de la psicología social, son las comunidades, las personas en plural, pero esa metodología ya cambia, porque es otro tipo de ciencia, es una ciencia social. Y entre esas metodologías, pues, encontramos la acción-participación. En la psicología social, en lugar de asumir una posición neutral, el psicólogo se introduce en ese mundo de las comunidades, en ese mundo social, e interactúa con los otros. ¿Ok? Ya no asumiría la posición neutral, sino es una posición de acción. Y esto se debe a que es otro tipo de ciencia. ¿Hasta ahí van entendiendo? Sí, señor. Sí, señor. Profe, un ejemplo de psicología social,
¿Cuál sería? Muy buena pregunta. Un ejemplo de psicología social. Ustedes en su comunidad tienen líderes comunitarios, ¿no? El psicólogo social, en lugar de asumir un rol de mediador o simplemente de neutral, hace que las mismas comunidades den a conocer cuáles son sus necesidades y esas mismas comunidades les den sentido a sus propias vivencias. ¿Sí? Entonces, es un rol en donde el psicólogo, en lugar de asumir una posición neutral, tiene que ponerse el lente de la comunidad. Y cuando se pone el lente de la comunidad, ¿qué connota? De que tiene que ver con ojos de comunidad, con ojos sociales. Ya no una mirada unívoca hacia el individuo, sino o hacia el otro, sino hacia los otros. Bueno, entonces vamos con otro concepto que es disciplina. ¿Qué es la disciplina como ciencia? Cuando hablamos de disciplina en términos de psicología, ¿a qué nos referimos? ¿A qué creen ustedes que estemos refiriéndonos? Podría ser en la disciplina como escribir libros o algo así. ¿O no? Profe, la disciplina sería como el estudio de los campos que tiene la psicología. Profe, silenció el micrófono. No, profe, sigue con el micrófono silenciado. No se escucha. Metodológica y ordenada, profe. Chicas, ¿yo cómo hago para tener el chat? No tengo el chat de esta conversación. Arriba hay un globito que dice chat. Le das clic ahí. No, no me aparece. ¿Será que por lo que no estoy escrito en el grupo? Todavía. A mí me salen 3 punticos. Si le doy clic a los 3 punticos, sale la opción chat. De pronto así te salga a ti también. O de pronto te salga como PIR también en la parte de arriba. Profe, es que bloqueaste el micrófono. Está cerrado. Entonces, Toca que le escriban en el chat, porque si lo tiene cerrado. Y no, a mí no me aparece controlar, separar y los 3 punticos me da opción de efectos de fondo, idioma y voz y te configuración. toca salir Sí. y cuando vuelvas a entrar, le das la opción de chat. Debes que salir y volver a entrar. Lo que pasa es que cuando entres tienes que poner tu nombre para que estés dentro del grupo. No entres como externo, sino como invitado por el link que el profe mandó, pero tienes que poner tu nombre, Bueno, como registrarte, algo así. Vale, chicas, voy a ver, salgo y vuelvo a entrar. Vale, gracias. Listo. Profe, ya te he escuchado. ¿Me están escuchando? Ahora sí, profe. Sí, señor. El micrófono lo tengo apagado. A mí se me ha apagado. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, señor. Sí, ya sí, lo señor. escuchamos. Ya lo Rápido. escuchamos, profe. Bueno, entonces estábamos hablando de la disciplina, de la psicología. Cuando hacemos alusión a esa disciplina, ¿a qué nos referimos? Los distintos campos en los que se desarrolla la psicología, como decir, psicología clínica, psicología social. Bueno, No sé. digamos que más allá que campos de la psicología clínica social, estamos hablando de los campos teóricos relacionados con cada enfoque. ¿Sí?
hay que tener claridad con O sea, eso. Cuando sería como la historia de la psicología en cada enfoque, algo así. más que enfoque, más que historia, estaríamos hablando de cuáles son los constructos teóricos y campos teóricos de la psicología. ¿Ok? Sí, señor. ¿Eso qué connota? Que la psicología es tan amplia, como por cada enfoque tiene un objeto de estudio, también tiene diferentes campos teóricos. ¿Bien? ¿Sí me escuchan? ¿Me confirman? Profe, entonces Señor. la psicología como disciplina sería el Señor. estudio de esos campos teóricos. Sí. ¿Y cuáles serían los campos teóricos y cómo se diferencian esos campos teóricos? ¿Y qué relación tiene con la ciencia? Bueno, los campos teóricos como tal serían el campo de la psicología del desarrollo, los procesos mentales, la personalidad, la salud y la psicología mental, la evolución del comportamiento, el desarrollo histórico de la psicología y la construcción de los diferentes enfoques psicológicos. Correcto, todos esos serían los campos teóricos en donde se desenvuelve la disciplina. Muy bien. ¿Dónde encontraste esa pregunta? ¿En algún libro que le puedas compartir a los compañeros? Sí, profe, en la primera lectura, en las primeras lecturas que tú nos pusiste ahí para ubicarnos. Ok, bien. Sí, en la página 5, compañera. Ujú. Correcto. Bueno, entonces partiendo de ello, ¿me están escuchando? Sí, señor. Y aquí Sí, señor. aparece desactivado el audio, qué cosa más rara. Profe, ¿será que le oprime ese espacio? A veces cuando se le oprime espacio se desactiva o se activa el micrófono. No, ya dejarlo así. Bueno, entonces ahí sería hablando de la disciplina, ¿no? Esos son los campos teóricos que acabaron de mencionar. Pero ya cuando hablamos de esa diferenciación ciencia y disciplina, pasaríamos al de la profesión. ¿Qué tiene que ver la profesión? ¿En qué se diferencia de los demás? Pues en Sí. la profesión ya como tal es cómo desarrollamos nuestras habilidades en esos campos teóricos, ¿no? Ok, ¿cómo ejercen ustedes los psicólogos en esos campos de la psicología? ¿Sí? Porque primero que yo les hablé, hay unos campos teóricos que ustedes los mencionaron que tienen que ver teóricos, campos teóricos, la palabra con la disciplina, pero ya los campos de acción tienen que ver con ese quehacer del psicólogo. ¿Bien? ¿Hasta ahí queda claro? Y esos campos de acción son los ámbitos de actuación del psicólogo. ¿En qué ámbitos? Pues ahorita los vamos a mencionar. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, señor. Yo les hablaba que los ámbitos de actuación del psicólogo son diversos, porque es una disciplina que tiene muchos enfoques. Por ejemplo, el campo de acción de la psicología clínica. Ese es un campo de acción. Se aborda al individuo y se asume desde la postura del psicólogo clínico. El psicólogo clínico, la posición es neutral, ¿sí? Trata de contribuir a al paciente, más que todo el término que se utiliza es paciente, al cliente o a la persona. Y lo asume de manera individual. Ya encontramos otros campos de acción de la psicología, como es el campo educativo. El psicólogo puede ejercer acciones en el campo educativo. También puede ejercer acciones en el campo organizacional. Eso tiene que ver con la profesión. ¿Bien? También puede ejercer acciones en el campo de la psicología del deporte. ¿Ok? Digamos, ¿por qué la psicología es multiparadigmática? Primero porque tiene diversos objetos de estudio y cada objeto de estudio depende de cada enfoque.
hay una frase de vital importancia que quiero que ustedes tengan en cuenta. Dice, nada es verdad, nada es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Esa frase es de Campo Amor y es una frase que nos induce a entender que la psicología tiene un abanico muy extenso, debido a que es multiparadigmática, que permite tener muchos enfoques. Como bien es cierto, en esa primera psicología que hubo, como fue la primera psicología conductual, se basó simplemente en una psicología basada en la experimentación y en el comportamiento, pero la psicología fue evolucionando, fue cambiando y fue cambiando de color y fue también cambiando de mirada. La psicología como campo de conocimiento. Aquí vuelvo y les reafirmo, está el enfoque conductual, psicología conductista, el objeto de estudio, estudia el comportamiento, la conducta en relación con el medio, ambiente, estímulo, respuesta, es experimental, eso más adelante ustedes lo van a ver. El enfoque psicoanalítico que estudia el inconsciente, también existe la psicología cognitiva, la psicología del cognitivo, que estudia la manera como el ser humano procesa la información, y también existe la psicología social. Esto estamos hablando de los campos de conocimiento. Los campos de conocimiento tienen que ver con los tipos de enfoques, y sobre cada enfoque, sí. Qué pena. Tú en este espacio me puedes confirmar, nosotros salimos de la UNAR como psicólogos clínicos o como psicólogos sociales comunitarios. Psicólogo general. Ok, gracias. Y con una tendencia más adelante, y con ustedes van a cambiar el currículo, lo han venido cambiando para una tendencia a lo clínico. Aunque en la introducción nos dijeron que había un énfasis social, ¿no? Y sí, por historia de la misma psicología, de la misma universidad, antes era psicología social, pero ahora se dio el paso, el salto o el giro hacia esa psicología general o psicología clínica, pero con énfasis también en lo social. Entonces, la psicología como ciencia tiene un método y diversos enfoques, objetos de estudio. ¿Por qué la psicología es ciencia? Aquí les muestro el enfoque conductual, objeto de estudio del comportamiento. Es ciencia porque utiliza una metodología experimental desde ese enfoque, de la mirada a ese enfoque. Podríamos hablar otra vez del enfoque psicoanalítico, el objeto de estudio es el inconsciente. La metodología, ¿sí? Para poder ser ciencia, se requiere de que tenga un objeto de estudio y también una metodología. Y cada objeto de estudio varía de acuerdo a cada enfoque. ¿Sí? En el enfoque humanista, el objeto de estudio es el hombre. La metodología es una metodología existencial y fenomenológica. Ya vemos la psicología social, el objeto de estudio de las sociedades, y con la metodología, a veces en la acción-participación. ¿Hasta ahí les queda claro? Sí, profe, señor. gracias. Hay una lectura de Armijos. Armijos es un libro que también pueden encontrar ahí está la bibliografía, en el enfoque de aprendizaje, que habla sobre un objeto de estudio de la psicología o una definición de la psicología general. Una definición muy general, ¿no? Porque si usted les pregunta sobre los objetos de estudio, la psicología tiene muchos enfoques de estudio, objetos de estudio, y cada objeto de estudio depende de cada enfoque. Pero también hay una definición general. Esta definición general dice: el objeto de estudio de la psicología es una totalidad estructurada entre lo psíquico, que es entendido como una propiedad emergente del sujeto humano, como una organización recursiva en el cual los elementos que la constituyen están organizados
como un sistema de interacciones y no como una suma de elementos. Esta sería pues una definición general y esa la encuentran por allá leyendo el libro de Armijos, en la página 44, Armijos 2014. Y acá podemos encontrar la psicología, los campos es campo clínico. Yo les hablaba que cuando se habla de lo clínico se trabaja es al individuo y en lo clínico pues se asocia con los hospitales mentales o con el abordaje, podríamos decir, de un psicólogo clínico hacia el paciente. También existe dentro de ese quehacer del psicólogo una psicología educativa que está fundamentada en los procesos de aprendizaje. También dentro de esos campos del quehacer del psicólogo encontramos la psicología social. Esto guarda mucho con nuestra profesión, ¿sí? Y la manera como el psicólogo actúa dentro de cada uno de esos campos depende del enfoque. Un psicólogo social, que va al campo social, no puede asumir una visión neutral, sino que tiene que ponerse los lentes de la comunidad o de la sociedad. También dentro de esos campos